En la descripción estarán los links de la historia. Soy el escritor de estas ficciones y espero que les gusten. Disfruten. Oh, pugna divina. Introducción. Capítulo 6. Sineiure. Oh. Las pieles de animales momificadas se apilaban en el orden establecido por los sacerdotes de la Santa Escuela del Divino Vedado. Una de las tantas instituciones, si es que realmente se las podían llamar así, clandestinas admiradoras del que supo imponerse en las tierras intermedias, en medio de la total hegemonía de los áureos, frente a la vastedad de unas fuerzas unidas. Con túnicas sacramentales que destacaban pelos de animales considerados sagrados, entre ellos zorros, los clérigos bestias alabaron la gran figura rudimentaria que representaba en piedra y oro al Señor Salvador de los abandonados e ignorados, destructor de todas las corrupciones interiores como exteriores, purificador de almas. La cantinela de voces guturales y profundas reverberó en los pasillos exiguos de los bestiales seres. Humanos que no eran humanos, y alimañas que por ser horrendas o por manifestar en sus pieles y cuerpos las señales de un pasado maldito fueron desterrados como mera basura, como estiércol sin valor. Pero he aquí ellos, animándose y rezando. Un individuo del que solamente escucharon hablar sus hermanos esclavizados que escaparon ante la noticia, con el afán de comunicar el hecho, de que alguien se antepuso al orden dado por los tiranos de Dorado. De él, del sujeto que combatió a todas las fuerzas de las tierras intermedias, tan solo sabían una cosa, de la que solo los altos nobles, algunos de ellos, eran sabedores. Su nombre. El nombre de la bestia dorada y su avatar de forma pseudo-humana. Era innombrable en las poblaciones de los gobernantes áureos, era temido hasta el punto de preferir la sana ignorancia en las academias de los fanáticos de las estrellas y demás astros, era la única amenaza que los dragones y otras bestias que rendían tributo a estos querían eludir a toda costa. Eran acallados los susurros indecentes que pronunciaban tal nombre por los imponentes y sagaces inquisidores. Bestias poco humanas que se dedicaban a la cacería de todos sus fieles, o de todos los infieles a la fe del árbol áureo. Su nombre era Kurama, oh, Señor Destructor, sálvenos de la tentación de rendir amor al áureo mayor y Kurama, oh, Señor Destructor, sálvenos de la tentación de rendir amor al áureo mayor y Kurama, oh, Señor Destructor, sálvenos de la tentación de rendir amor al áureo mayor y repitieron los cánticos febriles los deformes seres en las encerradas habitaciones de rezo a su deidad. Perdidos en su mundo, en la figura esperanzadora de la que los escapistas transformados en sacerdotes declamaban como el único e inigualable Kurama. Señor de la destrucción y la nueva vida. Kurama, el lord de las bestias, el lord de los rechazados. Kurama, la esperanza de miles, cientos de miles. Cornamentados seres se entregaron en vida con la total certeza de que el lord algún día respondería a sus plegarias y les daría su tan deseada justicia y redención. Justicia para sus pueblos subyugados y maltratados pueblos hermanos, desde los sirvientes albináuricos hasta los augurios que peregrinaban en los alcantarillados de la capital. Redención por aquellos hermanos que malamente abandonaban el sendero, asustados de las reprimendas y atroces castigos de la voluntad mayor y sus siervos fieles, rindiendo amor y tributo a los dorados, cazando a quienes eran de su sangre y especie, esclavizados sin memoria y elección, lamentablemente. Pero poco les importaba a ellos la muerte, pues de ese modo no hacían más que estar cercanos a su Señor, que, se decía, tenía poder absoluto sobre los ciclos de vida y muerte, de la reencarnación y resurrección. Su Señor resurgiría algún día y, en las afueras, en la superficie del complejo de cuevas de semihumanos y otras bestias desterradas de la salvedad y amabilidad de la voluntad mayor, se oyó el movimiento de una gran fuerza. Cientos de pasos retumbando en las paredes y el techo. Los hallaron. Las bombas estruendosas abrieron brechas en los cúbiles de bestias, removieron la roca y las puertas de madera simple. No tardarían en comenzar una matanza en nombre de la voluntad mayor. Mas ellos siguieron sus rezos. En la lejana altitud oyeron los primeros pasos de los soldados ingresando. Los lacerantes cortes que hacían aullar a los más desafortunados que trataron de huir y fue demasiado tarde. Algunos se acobardaron y temblaron. Los áureos avanzaron. Mas ellos siguieron sus rezos. Ataviados de imperiales armaduras de leoninas y draconianas decoraciones, los siervos de la casa áurea iniciaron la masacre. Lanzas y espadas desenfundándose y clavándose en las suaves pieles de los entregados al culto al innombrable. Rayos encantados dorados quemaron a las bestias que gimotearon y aullaron con más fiereza. Ojos cerrados, aún directas sus vistas al monolito, para al menos ser leales hasta la muerte al lord de los desamparados. Los exterminaron sin piedad.
Mas ellos siguieron sus rezos para, una vez abandonar sus mundanas retenciones, ser abrazados por la cálida contención de Lord Kurama, el innombrable dios de la destrucción. Oh, este era el 10º templo que se erigía en honor a la deidad innombrable. O el innombrable, como solían llamarlo los plebeyos y nobles menores. Los córceles aguardando a que los caballeros de vanguardia regresaran con la noticia del exterminio total de otra fuente de rebeldía en las tierras intermedias. Dominio por derecho divino de la voluntad mayor y sus dignos seguidores. No esas bestias infames que alguna vez pretendieron verse como iguales a ellos. Tan solo fueron unos malditos Sineriures, bastardos hijos de bastardos o maldecidos por estos. Corrompidos por las esencias primordiales del árbol áureo cuando ni tan siquiera brillaba y se alzaba vigente y luminiscente sobre su mundo. Radagon y sus secuaces, la Orden Dorada junto a los inquisidores guiados por el recientemente promovido Ricard, se encargaban de limpiar a estos zánganos desagradecidos que pretendían reavivar las llamas de un incendio incontrolable ya. Las escuelas santas al divino vedado se habían convertido en la mayor plaga de la que el Bermejo tenía memoria. Ni los dragones, ni las antiguas religiones de esas tierras significaron un mayor quebradero de cabezas que estos paganos seres que se acumulaban en comunas dentro de las cuevas del inhóspito sur, donde nadie quería acercarse. Sobre todo en las tierras de Kaelid, más hacia el este. Incluso desde los dictámenes del árbol áureo se prohibía el ingreso a aquellos vastos desiertos, de decenas y decenas de kilómetros, que quedaron como resultado de la batalla contra la bestia dorada. Esto no es lo correcto, y alguien musitó entre dientes. Radagon miró al primogénito reconocido de Marika. Godwyn el Dorado. El hombre de áureos cabellos que se había conseguido el título del magnánimo segundo por el cual se lo reconocía de Godwyn, observó con ceño fruncido cómo los soldados sacaban los cúmulos de cadáveres para quemarlos en un montón más tarde, al cerrar las cuevas y revisar que ningún rezagado persistía en las inmediaciones. El hedor nauseabundo no se haría esperar, más cuando empezarán con la quema. Además de la región de Kaelid, el necrolimbo fue el sitio favorito de los Sineriures. Sujetos indignos para poseer derechos, desprovistos de la bendición del árbol áureo y su voluntad mayor. En estos lugares olvidados de la mano de Dios fundaban sus iglesias paganas que ellos llamaban escuelas santas. Solía tratarse de cavernas rocosas en acantilados y terrenos accidentados. Deificar al invasor que puso en tela de juicio la autoridad de los áureos fue el pecado más grave que en la actualidad se podía cometer, siendo los castigos más horrendos destinados para los desatinados que lo hacían. Estamos creando santos y mártires con nuestros punibles actos de barbarie. Deberías reconsiderar, Lord Radagon, dijo Godwyn. Esto no es más que una matanza terrible. Ni siquiera se defienden. Al menos si lucharan y podríamos llamarlo una guerra. Pero esto déjate de blandeces, príncipe Godwyn, dijo Ricard, terciando en la conversación. Vestía ropas de inquisidor, armadura de negro y con cadenas rodeando sus brazos. Si no cortamos la mala hierba de raíz, ahora que podemos, quién sabe con qué desagradable sorpresa nos encontraremos cuando revisemos debajo de la alfombra. Ricard lanzó un escupitajo. De los hijos de la casa lunar, Ricard fue el más cercano a los áureos. Radam desde su derrota no fue el mismo, y abandonó su tierra natal de Liurnia con tal de perfeccionar sus destrezas en batalla. Se decía que se unió definitivamente a una escuela de astrólogos en la temida y despoblada Kaelid. Y mientras tanto, Rani, la más acérrima al lado materno, cortó toda relación con ellos tras el abandono de su padre, y desde entonces se mantuvo en su regia postura. Ricard fue el único que perdonó la traición de Radagon, si es que Radam no lo hizo. Aunque nunca pareció realmente importarle lo sucedido en aquellos días después del éxodo de Godfrey y los Sin-Luz y previo a la invasión de la deidad destructiva. Por cosas como estas podríamos sufrir la venganza del innombrable, reclamó Godwyn. O provocar a otro de su extirpe. Quizás alentar aún más los fuegos de la rebelión. No es necesaria una masacre para hacer ver a los impuros que este no es el camino a seguir. Que Kurama solo los usa para sus intereses personales y mezquinos. Ricard, encima de una montura como Radagon y Godwyn, puso los ojos en blanco. Él pensaba que Godwyn era demasiado blanco, inclusive para alguien con su fama de gran e imbatible guerrero que lo precedía. Radagon tenía opiniones similares de la postura tan benevolente que solía tomar el niño dorado en estas tesituras, no obstante, eso no lo hacía indigno de confianza. Pues Godwyn no se ganó su respeto cosechando servas y divulgando palabrerías simples y muy bonitas que entraban bien por los oídos, pero que, a la hora de la verdad, tenían significado y trascendencia nulos.
Godwin era inteligente. Muy amable, pero inteligente al fin y al cabo. Útil a la Orden Dorada y sus pretensiones de dominio absolutistas. Un capitán fue hasta donde ellos. Un ascendi de menor rango. Aunque de armadura dorada reglamentaria de nobles. Hemos revisado cada recoveco, milord. No hay por donde pudieran huir. Todos muertos. Dijo el capitán, agachando la cabeza en señal de reverencia. ¿Cuántos? Preguntó Radagon. 12 augurios. 5 albináuricos. 20 semihumanos. Repuso con toda cordialidad el capitán. Muy pocos para venir hasta aquí, y masculló Ricard. Debieron de ser rumores infundados esparcidos a propósito lo de que esta era la escuela principal. Encimen los cuerpos. Dijo Radagon, ignorando los dichos del maestro inquisidor. Quémenlos de inmediato. Claro, milord. Respondió el obediente ascendi haciendo un saludo militar antes de proceder con lo ordenado. Godwin negó lentamente, viendo la pila de cadáveres que poco a poco crecía en número a la salida de las cavernas. Ricard le palmeó el hombro. Quite esa cara de pena, Lord Godwin. Dijo sonriente Ricard. No corresponde con las facciones de un príncipe. Menos con uno de la proclamada Casa Áurea. Todos sus miembros deberían ser brillantes tal como perlas de luz, y no rezongadores amargados que pierden el cabello por lo que les sucede a unos cuantos sineriures. Godwin mostró una mueca de desagrado. Ricard, Godwin. Dijo el impertérrito Radagon. Vamos. Tenemos 12 locaciones más con posibles cúbiles de monstruos. Y así, los célebres líderes de la Orden Dorada encaminaron a nuevo destino. Y sin que ellos lo supieran, un ser los vigilaba. Oh. Kurama vio la catástrofe generada por la intromisión de él y su anfitrión rubio con nada menos que una sonrisa. Las cosas habían escalado muchísimo más y más rápido de lo que se había figurado. Erguido en una forma espectral, Kurama se divertía visualizando los hechos antes de finalmente proceder con sus preparativos finales para la reencarnación de Naruto. Tuvo que esperar que el embarazo de Marika, que era una diosa, madurara lo suficiente como para efectuar el pacto. Y ya lo había hecho bastante. De un salto que dejó tras de sí un fuego fantasmagórico, de dorado y negro, solo visible para él y para dioses absolutos, Kurama persiguió a la comitiva real que los áureos mandaron al lejano sur con tal de amainar las llamas ya muy extendidas de una novísima religión. Dedicada nada más y nada menos que a él, un jodido demonio que en sus tiempos mozos fue un mero fragmento, un pedazo de la llave para la reformación del Jumi. Una criatura que ahora no fue otra cosa que una sombra de un pasado borroso y muy conflictivo. Naruto ya ni recordaba las caras de sus seres amados. De los que amó en las naciones elementales. Triste destino que repitió una y otra vez hasta que por fin se rindió a su misión, acabando con los devoradores de mundos gracias al pacto con las deidades de la muerte. Cosa a la que tendrían, bueno, en realidad solo Kurama tendría, que recurrir para el renacer temprano de Naruto. Un pacto con la muerte, para poder vivir. Kurama saltó en un cambio de realidad, personándose en tierras pasmosamente muertas. El reino final de los muertos. Y continuará ahí. X. Si te ha gustado, puedes dejar tu apoyo y seguirme. Un gusto, y hasta la próxima.